Espíritu Santo, mi alma tiene sed de ti, mi alma tiene sed, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo. Hola queridos hermanos, vamos a hoy meditar el tema número 3 de nuestra catequesis Misión en la Iglesia. El tema se llama Iglesia Apostólica y Ministerial. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine en este momento en el que nos disponemos a la reflexión, a la oración, a la meditación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Amén. Te invito a que sigas esta oración. Oh Cristo, para poder servirte mejor, dame un noble corazón, un corazón fuerte, para aspirar por los altos ideales y no por las opciones mediocres. Un corazón generoso en el trabajo, viendo en él no una imposición, sino una misión que me confías. Un corazón grande en el sufrimiento, siendo valientes soldados ante mi propia cruz, y sensible Cirineo para la cruz de los demás. Un corazón grande para con el mundo, siendo comprensivo con sus fragilidades, pero inmune a sus máximas seducciones. Un corazón grande con los hombres, leal y atento para con todos, pero especialmente servicial y delicado a los pequeños y humildes. Un corazón nunca centrado sobre mí, siempre apoyado en ti, feliz de servir a mis hermanos, oh mi Señor, todos los días de mi vida. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quise iniciar con esta oración, que es una oración que se llama para servir. Ojalá la puedan buscar en algún momento y meditarla, ya que el tema número 3 de nuestra catequesis se llama Iglesia Apostólica y Ministerial. Comencemos pues con la lectura de nuestro tema. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La apostolicidad es una de las notas esenciales de la Iglesia. Apostolicidad que significa fundada en los apóstoles y en la misión apostólica de Jesús y de los 12. Si la Iglesia no es apostólica en los dos sentidos, deja de serlo. La evangelización es la gracia y vocación propia de la misión. Su misión esencial, su identidad más próxima, existe para evangelizar. Evangelii Nuntiandi número 14. Bien, pues vamos a primero ver qué es un apóstol, para entender entonces cuál es la apostolicidad de la Iglesia. Un apóstol, según su uso más amplio en el Nuevo Testamento, se refiere a los seguidores de Jesucristo que comunican su evangelio. En el sentido más preciso se refiere a la comunidad de los 12, que él escogió como discípulos íntimos durante su vida pública. Estos son llamados discípulos hasta la ascensión y después se les llamará siempre apóstoles. Los apóstoles recibieron de Jesús la comisión de predicar el evangelio en todo el mundo. Esto lo podemos encontrar en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 28, 19, 20, que si lo notan es una de las cosas que nos habla de nuestro tercer párrafo de la catequesis, ¿no? Ese sentido de la apostolicidad es precisamente el mandato de Cristo. Todos lo abandonaron ese mismo día, cuando uno de entre ellos, Judas, lo traicionó. Más tarde fueron testigos de la resurrección de Jesús y en Pentecostés recibieron poder para entender y actuar según el Evangelio. Judas fue reemplazado por Matías como apóstol. O sea, siguieron siendo los 12, pero en lugar
de Judas estaba Matías. Esto lo podemos encontrar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles son los primeros pastores de la iglesia. Bajo Pedro, el jefe de los apóstoles, ellos a su vez eligieron a otros pastores, dando así comienzo a la sucesión apostólica, que es uno de los signos de la verdadera iglesia. El orden de los apóstoles fue el siguiente: Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago menor le llaman, Tadeo, Simón y Judas Iscariote. Hablábamos de la sucesión apostólica, que es parte de una de las esencias de la iglesia, de los signos de la iglesia verdadera. La sucesión apostólica es ese poder que los apóstoles dejaron a otros en su momento. Se centra ahora principalmente en los obispos. El sucesor directo de San Pedro, del apóstol Pedro, pues es el Papa. Sin embargo, de los otros 11 no tienen sucesores directos. Todos los obispos son sucesores de los apóstoles. No podemos decir, pues el obispo de Catepec es el sucesor directo de Andrés, o el obispo de Tlanepantla es el sucesor directo de Bartolomé. No, cada uno tiene su sucesión apostólica se basa en todos los demás apóstoles. Solo Pedro tiene un sucesor directo, que es el Papa en nuestro tiempo, el Papa Francisco. Bien, vemos entonces esta situación, regresando a nuestro texto, de la apostolicidad, que está fundada en los apóstoles, sí, pero también en el sentido de la vocación y la misión de la evangelización a la que ha sido enviada la iglesia desde que Jesús, antes de ascender al cielo, da ese mandato a los apóstoles. Además de la comunión, elemento de su naturaleza es la misión, porque la iglesia es comunión misionera. La iglesia entera es misionera y la obra de evangelización es un deber fundamental del pueblo de Dios. Unidad de misión, aunque diversidad de servicios y ministerios. Esto lo encontramos en Ad Gentes número 35 y Evangelii Nuntiandi número 59 y número 66. Ad Gentes es un documento que podemos encontrar en los documentos del Concilio Vaticano II. Evangelii Nuntiandi es un documento posterior que salió también en este pro de la evangelización. ¿Qué vemos aquí? La esencia de la iglesia es la comunión, pero también la misión. Entonces se forma una comunión misionera, en donde todos tenemos diversidad de ministerios, de carismas, pero todos tenemos en común la misión. No importa el ministerio en el que tú te desemboques, el grupo, estás llamado a hacer misión. Quizá desde el propio ángulo que tú tienes, quizá desde los propios carismas que el Señor te ha dado, pero todos estamos llamados a la misión. No a la misión solamente casa por casa, sino a la misión de todo el tiempo. Por razón de la apostolicidad, todo cristiano debe ser apóstol, dar un servicio apostólico, una diaconía o ministerio cumpliendo una ministerialidad. Por eso la iglesia entera y cada uno de sus miembros es apostólica y ministerial. Es decir, la apostolicidad nos da dos situaciones, el servicio y la ministerialidad, que al final son lo mismo. La diaconía, que es una palabra en griego que nos hace referencia al servicio, ministerio o ministerio, que es en latín, que nos hace referencia al servicio. O sea, en sí estamos todos llamados desde la apostolicidad a ser servidores de la iglesia, ¿no? Y a dar ese servicio a Cristo desde la misión, desde tu carisma, desde aquello a lo que el Señor, incluso desde la propia vocación. Por mucho tiempo el presbítero acaparó la acción o ministerio apostólico, pero antes que el sacerdote ordenado con el orden sagrado está el sacerdote bautismal de todo el pueblo de Dios, en la base del bautismo y de la confirmación. El Papa Pablo VI en Evangelii Nuntiandi habla de ministerios sin orden sagrado o ministerios laicales y llama a los laicos ministros de la palabra. Evangelii Nuntiandi número 73. Nosotros ya desde la catequesis de Pueblo de Dios hemos visto esto de los ministerios de orden sagrado y de los ministerios laicales.
Este ministerio en el que se habla en Evangelii Nuntiandi de los ministros de la palabra no se refiere a aquellos que hacen celebraciones de la palabra o a aquellos que leen, no, sino a que todos estamos llamados a servir a través de la palabra, a proclamar la palabra, a hablar de lo que Cristo nos enseña. Dada la importancia de este numeral, se los voy a leer desde Evangelii Nuntiandi número 73. Este capítulo, esta división habla de los ministerios diversificados. Dice el Papa Pablo VI en este documento: es así como adquiere toda su importancia la presencia activa de los seglares en medio de las realidades temporales. No hay que pasar, pues, por alto u olvidar otra dimensión. Los seglares también pueden sentirse llamados o ser llamados a colaborar con sus pastores en el servicio de la comunidad eclesial para el crecimiento y la vida de ésta, ejerciendo ministerios muy diversos según la gracia y los carismas que el Señor les concede. No sin experimentar íntimamente un gran gozo, vamos como una legión de pastores, religiosos y seglares, enamorados de su misión evangelizadora, buscan formas cada vez más adaptadas de anunciar eficazmente el Evangelio y alentamos la apertura que, en esta línea y en este afán, la Iglesia está llevada a cabo hoy. Apertura a la reflexión en primer lugar, luego a los ministerios eclesiales, capaces de rejuvenecer y reforzar su propio dinamismo evangelizador. Es cierto que al lado de los ministerios con orden sagrado, en virtud de los cuales algunos son elevados al rango de pastores y consagran de modo particular el servicio a la comunidad, la Iglesia reconoce un puesto a ministerios sin orden sagrado, pero que son aptos para asegurar un servicio especial en la Iglesia. Una mirada sobre los orígenes de la Iglesia es muy esclarecedora y aporta el beneficio de una experiencia en materia de ministerio. Experiencia tanto más valiosa en cuanto que ha permitido a la Iglesia consolidarse, crecer y extenderse. No obstante, esta atención a las fuentes debe ser completada con otra, la atención a las necesidades actuales de la humanidad y de la Iglesia. Beber en esas fuentes siempre inspirados, no sacrificar nada de esos valores y saber adaptarse a las exigencias y las necesidades actuales, tales como son los ejes que permitirán buscar con sabiduría de la comunión eclesial. Estos ministerios adquirirán un verdadero valor pastoral y serán constructivos a medida que se realice el respeto absoluto de la unidad, beneficiándose de la orientación de los pastores, que son precisamente los responsables y artífices de la unidad de la Iglesia. Tales ministerios, nuevos en apariencia, pero con muy vinculadas experiencias vividas por la Iglesia a lo largo de la existencia, catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios o a la asistencia de los hermanos necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos u otros responsables, son precisos para la implantación de la vida y el crecimiento de la Iglesia, para la capacidad de irradiarse en torno a ella, hacia los que están lejos. Nos debemos asimismo nuestra estima particular a todos los seglares que aceptan consagrar una parte de su tiempo y de sus energías, y a veces de su vida entera, al servicio de las misiones. Bien, pues continúa bastante, pero vamos a terminar este numeral. Para los agentes de evangelización se hace necesaria una seria preparación, tanto más para quienes se consagran al ministerio de la palabra, animados por la convicción cada vez mayor y de la grandeza y la riqueza de la palabra de Dios. Quienes tienen la misión de transmitirla deben prestar gran atención a la dignidad, a la precisión y a la adaptación del lenguaje. Todo el mundo sabe que el arte de hablar reviste hoy en día una grandísima importancia. ¿Cómo podrían descuidarla los predicadores y los catequistas? Deseamos vivamente que cada iglesia particular, los obispos, vigilen la adecuada formación de todos los ministros de la palabra. Esta preparación, llevada a cabo con seriedad, aumentará en ellos la seguridad indispensable y también el entusiasmo para anunciar hoy a Cristo. Y quisiera aumentar en esto:
¿Quiénes son los ministros de la palabra según Evangelii Nuntiandi número 73? Voy a regresar a una parte que ya les leí. Los ministros de la palabra, bueno, aquí dice, tales son los catequistas, animadores de la oración y del canto, cristianos consagrados al servicio de la palabra de Dios, asistencia a los hermanos necesitados, jefes de pequeñas comunidades, responsables de movimientos apostólicos u otros responsables. Estos son a los que se les da o a los que el Papa Pablo VI se refiere como en esta encíclica como ministros de la palabra, porque todos estos están siendo preparados por medio de la palabra para predicar la palabra, para llevarla, ¿sí? Habla sobre todo de dos, que son los catequistas y los predicadores. Refiriéndose catequista, no es el que solamente le enseña las oraciones y los temas a los niños de la catequesis, o a los niños de la preparación presacramental para la primera comunión o la confirmación. No solo ellos son catequistas. Catequistas son aquellos que enseñan la doctrina de la iglesia y precisamente ustedes, hermanos coordinadores de las pequeñas comunidades, jefes de sector, predicadores del equipo de evangelización, son catequistas. Son aquellos ministros de la palabra de los que Pablo VI habla en Evangelii Nuntiandi. Y se me hace muy importante porque pues entonces ustedes y nosotros tenemos el compromiso de prepararnos para la predicación de la palabra y hacer nuestras estas palabras. Ojalá que puedan buscar el numeral completo de Evangelii Nuntiandi número 73. Entonces, no solo hacía referencia a esto, sino a la ministerialidad, a la diversidad que hace que se vaya acompañando la iglesia. Recuerden que estas encíclicas nacen después del Concilio Vaticano II, en donde la iglesia se está renovando, se está fortaleciendo y por eso habla de ministerios nuevos, de nuevas representaciones, de la diversidad, que sigue siendo un constante cambio y más en el tiempo que estamos viviendo en este año. La ministerialidad, el ministerio y el ser ministro no se limita a los que tienen el orden sagrado, obispos, sacerdotes y diáconos. Es algo de todo bautizado y confirmado. Realidad que apenas se está formando conciencia. ¿Sí? Ministro, tenemos la popularidad de decir ministro, pues el que da la comunión, el que apoya y visita a los enfermos. No, ministros son todos aquellos que tienen un ministerio, que están llamados a un servicio, pero ministro evidentemente desde tu propio ministerio. A partir de la eclesiología renovada del Vaticano II, partiendo de la Iglesia como pueblo de Dios, de lo que es básico y común, antes de lo especial o diferente, tomamos conciencia de esta realidad universal. Como expresó San Agustín al presentarse como obispo de su grey, con ustedes en plano de igualdad soy discípulo. Para ustedes a su servicio soy pastor. Lo primero es una gracia, lo segundo es un peligro. Los sacerdotes deben tener claro que todos los cristianos deben estar involucrados en todo lo que no se necesita el orden sacerdotal y los seglares deben tomar conciencia de estar presentes en toda la misión de la iglesia, ¿sí? Después de del Concilio Vaticano II y esta renovación tan grande en la iglesia, entonces el seglar puede empezar a ser partícipe de cosas en las que no es necesario que esté el sacerdote, porque lo puede hacer alguien más, porque ese carisma lo tiene alguien más. Sin embargo, siempre tiene que estar el sacerdote como pastor, como dirigente. Entonces, tenemos que aprender a involucrarnos en todo, saber y apoyar todo lo que sea necesario, porque a veces nos apagamos, dejamos que otros lo hagan, no ponemos en práctica nuestros talentos. Recuerden bien este evangelio en donde el Señor le da a cada quien, el dueño le da a cada quien un talento. Y entonces uno lo esconde abajo de la tierra, otro lo multiplica, otro lo pone a trabajar y le da más incluso. Entonces, a quien más se le da, es cierto, más se le exige. Pero al que se le da poco y no cumple ni en ese poco, pues se le quita hasta el poco que tiene, ¿no? Entonces, debemos de aprender a poner en práctica nuestros carismas. Hay tantas cosas que hacer en la iglesia y a veces pensamos que no tenemos nada que hacer o incluso escuchaba comentarios ahora como que, pues ahora que estuviste descansando en esta pandemia, ahora que estamos en la cuarentena, pues la iglesia cerrada, hay que descansar. O sea, no,
La iglesia, algunos templos cerraron las puertas, pero la iglesia no se cerró, la iglesia no agotó sus actividades. Y eso es en lo que nosotros tenemos que comprometernos realmente como seglares. Aunque el sacerdote ordenado, solo él, actúa en la iglesia en el nombre de y personificando a Cristo, cabeza y pastor, en la tarea intereclesial el laico es colaborador. El Papa dice que hay que potenciar y cualificar a los laicos y a las religiosas para aquellos servicios que no requieren de la función del orden. Esto lo dijo en una homilía en el día 24 de octubre de 1984. Sería muy bueno que lo vieran. La homilía no habla solamente del servicio, sino habla incluso del valor de la castidad. Entonces es muy bonita esa homilía, ojalá la puedan leer. Pero decía precisamente que había que potencializar y cualificar, o sea, prepararlos y sobre todo ver cuáles son sus cualidades, pues para que apoyen en todos los servicios necesarios. Desde el concilio, sobre todo en la Lumen Gentium y en Apostolicam Actua Societatem, quedó clara la vocación universal al apostolado, por la misma vocación cristiana, en la base del bautismo y la confirmación, ¿sí? Entonces recuerden que los sacramentos del bautismo nos abre las puertas de la iglesia, nos hace miembros de la iglesia y entonces en la confirmación más bien tendríamos que nosotros ser y cumplir esa misión en la iglesia, en ese Pentecostés personal que nos llama a evangelizar de una manera particular. Todos los seglares evangelizados en la parroquia deben ser evangelizadores, misioneros y apóstoles de la palabra, apóstoles en la parroquia y en el mundo. En la parroquia, en los sectores y en los ministerios, todos deben dar al menos un diezmo de su tiempo laboral cada semana. ¿Sí? Todos deben de dar por lo menos un diezmo de su tiempo laboral cada semana. Suponiendo los que trabajan, ¿no? Que trabajan en una empresa o de manera formal. Aproximadamente, yo sé que no, pero casi la mayoría trabajan 8 horas al día, ¿sí? 8 horas al día de lunes a viernes son 40 horas. ¿Cuál sería el diezmo semanal que tendrían que dar de tiempo laboral? 4 horas a la semana. ¿Sí? 4 horas para el visiteo de los sectores, 4 horas para la misión, 4 horas para la evangelización, 4 horas para tu ministerio, 4 horas, o sea, esas 4 horas a la semana son las que tendríamos que dar. Si todos diéramos ese tiempo, pues habría quienes podríamos dar menos tiempo, ¿no? Sin embargo, pues a veces decimos, no, pues que lo haga el otro, yo no tengo tiempo. A lo mejor tú eres ama de casa, tienes muchas cosas que hacer en casa, sin embargo, pues también deberías de dar un diezmo de tu tiempo laboral para la evangelización y los ministerios. Vamos a poner un ejemplo, miren, tan sencillo que yo sé que muchos de ustedes dan más de esas 4 horas a la semana. 2 horas de comunidad aproximadamente. Si tú eres de algún ministerio, no sé, catequista, 1 hora de preparación para tu catequesis y 2 horas que das de catecismo, entonces ya se convierten en 5 horas que das para la iglesia, ¿no? Entonces es muy sencillo dar ese tiempo, simple y sencillamente que sea tiempo efectivo y de calidad. Todos vivos y activos, todos involucrados y comprometidos apostólicamente. Cristiano igual testigo y apóstol. No testigo y no apóstol es igual a no cristiano. Ecuación evidente, ¿sí? Esto es bien importante. Un cristiano debe de ser testigo y apóstol. Si no se es testigo y no es apóstol, entonces es igual a no cristiano. Evalúa cómo estás tú sirviendo, cómo estás dando tu tiempo, cómo estás respondiendo a ese llamado que Cristo te hizo para ser apóstol. Les voy a leer 2 numerales de la Lumen Gentium que la menciona en nuestra catequesis. Es únicamente el numeral número 39 y 40. La iglesia cuyo misterio está exponiendo el Sagrado Concilio, creemos que es indefectiblemente santa, pues Cristo, el Hijo de Dios, quien en el Padre y el Espíritu Santo es proclamado el único santo,
Amó a la iglesia como a su esposa, entregándole a sí misma por ella para santificarla. La unió así como a su propio cuerpo y la enriqueció con el don del Espíritu Santo para la gloria de Dios. Por ello, en la iglesia, todos los mismos quienes pertenecen a la jerarquía que les apacentamos por ella, están llamados a la santidad, según aquello del apóstol, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esta santidad de la iglesia se manifiesta y sin cesar debe manifestarse en los frutos de la gracia que en el Espíritu produce en los fieles, se expresa multiformemente en cada uno de los que, con edificación de los demás, se acerca a la perfección de la caridad en su propio género de vida. De manera singular, aparece en la práctica de los que comúnmente llamamos consejos evangélicos. Esta práctica de los consejos que por impulso del Espíritu Santo muchos cristianos han abrazado tanto en privado como en condición o estado aceptando por la Iglesia, proporciona al mundo y se debe proporcionarse un espléndido testimonio y ejemplo de santidad. Bueno, eso es lo que dice Lumen Gentium número 39. El divino maestro y modelo de toda perfección. El Señor Jesús predicó a todos y cada uno de sus discípulos, cualquiera que fuese su condición, la santidad de vida del que Él es iniciador y consumador. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Envió a todos el Espíritu Santo para que los mueva interiormente a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas sus fuerzas, y amarse mutuamente como Cristo nos ha amado. Bien, pues el numeral continúa, pero ya ustedes terminarán de leerlo, buscarán este documento en casa, ¿ok? Bien, pues en sí el tema nos llama y nos invita a formar esta iglesia desde sabiendo que estamos llamados al servicio, principalmente a la misión y al apostolado dentro de un ministerio. Vamos a reflexionar 3 preguntas. La primera, que es desde el tema, ¿cuáles son las 4 notas de la iglesia? ¿En qué consiste la apostolicidad de la iglesia? ¿Cuáles son las características propias de un cristiano? ¿Sí? 3 preguntas. ¿Cuáles son las 4 notas de la iglesia? ¿En qué consiste la apostolicidad de la iglesia? ¿Y cuáles son las características propias de un cristiano? Y las citas bíblicas que llevarán de reflexión en esta semana. Marcos 3 del 13 al 19, Marcos 6 del 7 al 10, Marcos 6 del 11 al 13, Mateo 10 del 1 al 16, Lucas 6 del 12 al 22. Marcos 3 del 13 al 19, Marcos 6 del 7 al 10, Marcos 6 del 11 al 13, Mateo 10 del 1 al 16 y Lucas 6 del 12 al 22. Bien, pues con esto terminamos nuestra reflexión de este día, esperando que sirva de mucho para su comunidad y que estén realmente haciendo las actividades y reflexionando durante estos días lo tan importante que es continuar en nuestro grupo, en nuestro ministerio, en nuestra pequeña comunidad. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que Él sea quien nos guíe y nos ilumine. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor Jesús, que envíes tu Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros, para que podamos servir con gran dignidad y valor, para que podamos ser uno en ti y sobre todo para que sintamos ese llamado y tengamos la fuerza necesaria para dar respuesta al llamado que nos has hecho a ser tus apóstoles, tus testigos y tus servidores. Madre Santísima, pedimos tu poderosa intercesión para que seas tú quien nos guíe y nos ilumine, para que tú nos lleves hacia tu Hijo y para que aprendamos de ti el ser serviciales. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santa María de la Palabra, ruega por esta iglesia evangelizada y evangelizadora.